Hola, yo de nuevo. Seguramente te quedaste con la curiosidad de las heridas. Todo el mundo me está preguntando. Vamos a ellas. En realidad son 5, las básicas, y son largas y prefiero explayarme para que tengan mucha información. Así que he pensado que en este capítulo voy a hacer 2 y el siguiente otras 2, porque mejor ir con calma, pero tener la información completa, ¿no? Y bueno, como les decía, en realidad son 5 básicas y es un poco como cuando explico a los padres el tema de las emociones, ¿no? Que en realidad las emociones básicas son 4: alegría, tristeza, miedo y enfado, y que vienen a cumplir una función, pero que tan pronto se mezclan con nuestro pensamiento, con nuestra interpretación, con palabras de moda, empiezan a originarse nuevas emociones como si fuera un cóctel, ¿no? Entonces, un poco de esto, un poco de aquello, y terminan creciendo como una bola que de ahí no nos saca nadie. Y ahí se va creando una emoción secundaria, ¿no? Entonces, para reconocerla y poder ir al punto, tenemos que desenredar hasta llevarla a una de las 4 emociones básicas. Y ahí podemos trabajarlas y resolver, ¿no? Y tener las estrategias. Bueno, con esto de las heridas pasa igual, ¿no? Son 5 heridas básicas y a partir de ellas se encienden otras más o se entremezclan entre sí, pero es importante identificar nuestra herida básica. Hay una que es la que cuando la lees dices, es que aquí estoy yo, ¿no? Ahora, no solemos tener una sola herida, ¿no? Una con mucha intensidad, y además podemos llevar otras también, o algunas pinceladas de unas. Lo interesante es ir entendiéndose y aceptándolo, ¿no? Y cuanto más nos resuenen, o más nos enojan, o cuanto más nos dejan pensando, es una muy buena señal, ¿no? Cada una de estas heridas hace que la persona se ponga inconscientemente una máscara para ocultarse y no sufrirla, ¿no? Entonces, esa máscara, lo que proyectamos hacia afuera, nos permite identificarnos o identificar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y eso también es de gran ayuda, no para ir a decirle al otro lo que tiene que hacer, porque eso no es lo que nos toca, ¿no? Si no nos preguntan, cada uno le llega la información en el momento que está listo. Sino que cuando uno entiende qué mueve a las personas cercanas, comenzamos a disipar nuestras propias angustias, nuestras propias creencias, ¿no? Cómo puede actuar hacia uno desde su máscara, ¿no? Y no intentando dañarte como muchas veces deducimos. Lo que dijo, me miró feo, me levantó la ceja, en realidad debió haber hecho, y nos armamos pues una película, ¿no? Pero en realidad es nuestra mirada desde nuestra herida. Entonces, verlo al revés nos permite bajar la intensidad con que juzgamos la actitud de los otros hacia nosotros. Como dije en el podcast anterior, todos tenemos una herida, o varias, y las traemos desde hace muchas vidas atrás. Cuanto más intensa es, se debe a que la cargamos hace más tiempo. Y decidimos llegar a una familia, a un clan, en el que la herida está presente y que nos podrán meter el dedo en la llaga, literalmente, para empujarnos a verla y resolverla. Y es responsabilidad del que tiene la herida sanarla, no del otro. Ahora, no todos los casos son iguales y no todos presentarán las mismísimas características. Podrá haber quien las tenga todas, o quien tenga una forma, algunas, pero de forma muy intensa, el otro que tenga otras, pero igual se ve reflejado, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ver qué siente. Entonces, voy a empezar por la herida de rechazo. Y esta herida de rechazo surge entre el momento de la concepción y el primer año de vida. Y la máscara que se pone es la del ser huidizo, de huir, ¿no? Sienten que no tiene derecho a existir de diferentes formas. Entonces la herida de rechazo se vive principalmente a través del progenitor del mismo sexo, ¿no? Si eres hombre, tu padre; si eres mujer, tu madre. Y este progenitor simboliza la capacidad para amarse a uno mismo. El rechazo
que percibe de este progenitor genera dificultades para aceptarse, para amarse. Y la persona huidiza no se siente aceptada ni acogida por el progenitor de su mismo sexo. Aunque de repente, fríamente uno diga, no, nada que ver, qué estupidez. Esto es a nivel inconsciente, ¿no? Pero si tienes las características que te voy a ir contando, pues tenemos que empezar a aceptar que en tu inconsciente sí sucede. Ahora, no necesariamente es que haya sido rechazado, ojo, sino que es él mismo que se siente rechazado, ¿no? Es lo que siente la persona. Esta alma vuelve a un cuerpo con una herida de humillación para sanarla. Y se sentirá humillado por unos padres que han tenido la misma experiencia. Pero digo humillado, sí, no me he equivocado. Es un alma que viene con esa herida para sanarla y encuentra padres que tienen esa herida también. Pero este nuevo atrae más vivencias de verdadero rechazo por parte de los demás, ¿no? De los hermanos, de los compañeros, de en general las personas a su alrededor, ¿no? Que no sufren ese tipo de herida. Entonces, quien sufre rechazo busca todo el tiempo el amor del progenitor de su mismo sexo y proyecta esta búsqueda y este rechazo hacia otras personas de su mismo sexo. Es muy sensible al mínimo comentario. Entonces, cuando digo proyecta esto a personas de su mismo sexo, es que probablemente si es hombre y tiene esta herida, pues se siente rechazado por los hombres que hay en general en el colegio, en la vida, ¿no? Y si es mujer, por las mujeres que están en su entorno. Le afectan los comentarios que vienen de personas de su mismo sexo. La herida de rechazo es tan profunda que es el más propenso a odiar, ¿no? Por el intenso sufrimiento que tiene en el interior. Y en relación con el progenitor del sexo opuesto, el huidizo teme rechazarlo, ¿no? Y por eso limita sus actos, sus palabras hacia él, trata de ser muy cauteloso con el padre del otro sexo. Esta herida se relaciona con sentimientos de no querer o no aceptar estar cerca de alguien. Y es distinta a la de abandono, que será la que hable después, que implica no poder, ¿no? Estar cerca de alguien. Esta es no quiero estar con alguien. Suelen ser bebés no deseados o no aceptados por su sexo, ¿no? Y el padre del mismo sexo lleva consigo la misma herida. Ahora, cuando es un bebé no deseado, muchos sabemos que puede ser porque no era el momento, porque no se esperaba y no lo deseaban, pero que después lo amaron a morir, ¿no? Pero ese primer momento es el que desencadena la herida de rechazo. El huidizo, inconscientemente siempre, acusa a su progenitor del mismo sexo de rechazarlo y siente más ira hacia ese progenitor que hacia sí mismo. Sin embargo, cuando vive una situación de rechazo con una persona del sexo opuesto, se rechaza a sí mismo, lo que hace que se sienta aún más ira consigo mismo. El huidizo suele tener el cuerpo estrecho, angosto, delgado, ¿no? Parecen querer desaparecer, a no ocupar espacio físico, social, y a veces puede parecer incluso la piel pegada a los huesos o incluso fragmentado, o sea, un lado de la cara o un lado del cuerpo distinto al otro a simple vista. De repente no todos son exactos, no todos son iguales, ¿no? Aunque con la edad se sube un poco de peso, hasta la adultez joven fue delgado, ¿no? Pero los hombros angostos ya nos indican esa estrechez. Ojos son pequeños, atemorizados, ausentes, con ojeras. Cuando habla o responde, usa con mucha frecuencia las palabras como nada, inexistente, no encajo, desaparecer, no pertenecer. Como cuando uno conversa, comienza a darse cuenta que repite mucho estas palabras. También suele decir que se siente separada de los demás. Su carácter es más bien de desapego a lo material, es perfeccionista, intelectual. Pasa por fases de gran amor a fases de odio profundo. Esta persona duda su derecho a existir. Para esta persona el ser amado puede sentirlo como sofocado, ¿no?
El huidizo no se apega a las cosas materiales, como dije hace un ratito, porque no la dejarían huir. Se pregunta qué hace en este mundo y se siente que no pertenece y no cree que pueda ser feliz acá. Le resulta atractivo todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y el mundo intelectual. Prefiere la soledad, pues si recibe mucha atención teme que no sabe qué hacer. Cree que debe sufrir situaciones malas como si no tuviera derecho a protestar. En general, tiene pocos amigos en el colegio o a lo largo de su vida y se aísla para hacerse más invisible, ¿no? Así no sufre cuando se siente rechazado. Cuando está en grupo, prefiere no participar y pasar desapercibido. Y este motivo lo lleva también a esconderse en el plano astral y puede creer que la abstracción es normal, ¿no? Procura estar solo, tiene la capacidad de hacerse invisible y evitar llamar la atención. Le cuesta confiar en los demás y en sí mismos. Busca diferentes medios para huir, se deslinda del mundo, no le gusta confrontar a nadie, discutir o tener que dar explicaciones le genera un gasto de energía muy intenso que profundiza más su dolor. Se siente incomprendido, busca la perfección en todo lo que hacen para evitar ser juzgado porque lo confunden con ser rechazados. Confunden ser con hacer y piensan que cuanto más hacen, más valen. El pánico, el miedo intenso, es el mayor temor del huidizo, ¿no? Lo que los puede llevar a estadios de parálisis emocional o física, pánico escénico, y siempre buscará huir de las situaciones para salvarse. Incluso un jugar charada, qué sé yo, cualquiera de esas cosas le va a generar pánico. No se da cuenta porque se abstrae justamente antes de sentirlo y con frecuencia lo hace en situaciones en que podría sentirlo. Sin embargo, los que se encuentran con él se dan cuenta de su pánico ya que sus ojos lo delatan en la mayoría de las ocasiones. Y cuando siente miedo, pierde el apetito, come poco. En ocasiones, para huir, come azúcar, alcohol, drogas, ¿no? Y tiene predisposición a la anorexia. Algunas enfermedades posibles pueden ser cutáneas, diarrea, arritmias, cáncer, problemas respiratorios, alergias, vómitos, desmayos, hipoglucemia, diabetes, depresión, incluso suicidio o psicosis. La herida de rechazo afecta profundamente la percepción personal y las relaciones, ¿no? Sanarla implica tomar conciencia de los propios comportamientos y emociones, aceptarse plenamente y trabajar en el amor propio. Con todo esto, creo que ya puedes tener una idea o haber identificado a personas que tienen esta herida o incluso verte tú en ella. Vamos a seguir con la segunda herida, que es la herida de abandono. Y se vive con el progenitor del sexo contrario. Y la máscara de esta herida es la del dependiente, quien se siente fácilmente abandonado por las personas del sexo opuesto o acusa a los demás y no a sí mismo de sentirse abandonado, ¿no? Cuando sufre una experiencia de abandono con alguien de su mismo sexo, se acusa a sí mismo por no haber prestado la suficiente atención al otro o por no haber sabido cómo prestar la atención adecuada, lo que con frecuencia percibe como una situación de abandono con las personas de su mismo sexo, pero en realidad siente rechazo. Es fácil confundir el abandono con el rechazo, ¿no? La herida de abandono se trata de no tener o no hacer, mientras que la de rechazo es la de no ser. Un niño pequeño puede sentirse abandonado si la madre está ocupada con un bebé nuevo, o si los padres se van a trabajar todos los días, o si debe quedarse en el hospital por algún tiempo, incluso lo van a visitar, o tal vez si lo dejan con la abuela durante unas vacaciones o la madre se enferma, cuántos casos, ¿no? Pero el dependiente tiene que arreglársela solo y las personas que sufren de abandono no se sienten queridos. No es que no los quieran, es que ellos no se sienten queridos. Entre las características del dependiente está un cuerpo que carece de tono, largo, delgado, más bien encorvado, y el sistema muscular no ha desarrollado lo suficiente. El dependiente cree que no podrá lograr nada por sí mismo, ojos tristes y grandes,
piernas débiles, a veces pareciera que los brazos son más largos, o a veces no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Presentan partes del cuerpo flácidas, la parte muscular está sin un desarrollo adecuado. Incluso pueden hacer mucho ejercicio o ponerse implantes, pero a pesar de eso se ve flácido o se ve que el músculo no llega a fortalecerse como debería, ¿no? El dependiente es propenso a convertirse en víctima. Parece querer llamar la atención de diversas formas y lo que intenta realmente es sentirse suficientemente importante como para recibir apoyo. Dramatiza mucho y lo más mínimo adquiere proporciones gigantescas. Pero no considera que viva problemas, ya que esas situaciones le aportan la atención que quiere y no se siente abandonado, ¿no? También le gusta desempeñar el papel del salvador, porque así también recibe atención o lo halagan o se siente importante. También es de altibajos, etapas de sentirse feliz y luego de sentirse triste, y se pregunta el por qué. ¿Por qué? Aparentemente no hay ningún motivo, pero es por temor a estar solo. Necesita mucho el apoyo de los otros. Siempre pide opinión antes de tomar decisiones, pero no para tomar su decisión, sino para sentirse apoyado, porque así se siente amado. Suele repetir con frecuencia frases como ya no aguanto más, qué lástima que haya terminado, si se trata de una actividad, porque percibe el final de algo, ¿no? Algo agradable como un abandono. Le cuesta la palabra dejar, como debo dejarte, debo irme. Incluso le cuesta salir de algún lugar o dejar una situación, ¿no? Un cambio, un irse a otro país, algo que tiene que cambiar radicalmente, le cuesta mucho porque siente que abandona. Se seguirá preocupando para no abandonar la situación o la persona que tenga dicha situación. También usa mucho las palabras ausente, solo. Y el sentirse solo le genera a la persona que lo sufre un sentimiento de urgencia, ¿no? Puede parecer flojo, pero en realidad lo que pasa es que no le gusta hacer actividades solo. Necesita la presencia de otros para sentirse apoyado. Cuando hace algo por los demás es con la intención de recibir afecto a cambio. Y las mujeres que actúan como víctimas ponen voz infantil o haciéndose la graciosa, la rica, ¿no? Y hacen muchas preguntas. Cuando pide ayuda no acepta negativas e insiste. Y cuando le dicen que no, sufre mucho y va y viene el plan B. Empezamos a manipular la situación. Suelen pedir sugerencias, pero no porque no sea capaz, no se crea capaz, pero luego no escucha lo que le dicen, ¿no? En realidad lo que busca es apoyo. Cuando camina con otras personas, las deja pasar por delante para que le hagan de guía, ¿no? O se prende de su brazo, pues si demuestra que se las puede arreglar sola, nadie se ocupará de ella en el futuro y se sentirá aislada. Su mayor miedo es el de la soledad y se las ingenia para casi nunca estar solo. La emoción más intensa que experimenta el dependiente es la tristeza y no sabe de dónde proviene, pero para no sentirla busca la compañía de otro. Pero también se va al otro extremo, se aleja de la persona o la situación que le causa tristeza o sentimiento de soledad. O quien no le pisa el palito de su victimismo también se aleja. Se convence de lo bien que está sin darse cuenta que busca ocupaciones desesperadamente para pasar el tiempo. Si no tiene gente, será el televisor o el teléfono los que le hagan compañía. Siente conflicto porque por un lado siente que exige mucha atención y por el otro no quiere molestar porque podrían abandonarlo. Esta persona dependiente suele no ver el problema de pareja que vive. Se convence que todo marcha muy bien. El dependiente teme también a toda forma de autoridad porque lo encuentra frío y podrían abandonarlo. Por eso busca ser cálido con los demás, incluso llega a forzar esta actitud y cree que así los demás serán más afectuosos con él. La persona dependiente llora con facilidad, sobre todo cuando habla de sus problemas.
y en su llanto se percibe que acusa a los demás de haberle ignorado. Necesita atención y presencia de otros, pero no se da cuenta las veces que él no hizo por los demás lo que le pedían. Le gusta agarrarse físicamente de la persona amada. De niña le da la mano a su progenitor del sexo opuesto y de adulto a su pareja. Siempre busca apoyarse en un muro, una puerta, lo que sea, ¿no? Incluso estando sentado le cuesta mucho estar derecho, erguido. En general muchos actores, cantantes, comediantes presentan esta herida porque así dependen de un público que les aplauda. Y suelen tener un carácter bastante histriónico, ¿no? El dependiente suele fusionarse fácilmente con los demás y hace que se sienta responsable, ya sea de la desdicha del otro o de su felicidad. Y también cree que los demás son responsables de su felicidad o desdicha. Entonces les cuesta mucho aceptar la muerte de quien sea. Suelen depender demasiado del amor de sus hijos y hacer lo que sea para que ellos estén convencidos que ella piensa en ellos, ¿no? Cuando me llamas me siento importante, o ay, por fin te acordaste que tenías una madre, cosas así. Cuando el dependiente puede tomar conciencia de los problemas causados por su dependencia, tiene un gran deseo de ser independiente y van diciéndole a todos lo independientes que son, pero solo oculta más la herida que no ha sanado aún. En el plano sexual suele apegarse a otra persona porque al sentirse deseada se cree más importante. Suelen comer mucho, tienen tendencia a la bulimia, usan mucho la palabra devorar, prefieren alimentos blandos que duros, les gusta mucho el pan, comen lentamente para prolongar el placer y la atención si está en compañía de otros. No les gusta comer solos, nunca dejan nada en el plato. De hecho, todo esto es inconsciente, ¿no? Nadie lo hace a propósito. En lo que se refiere a enfermedades, suelen presentar dolores de espalda, asma, en general temas bronquiales, diabetes, dificultades con las glándulas suprarrenales. En general todo su sistema digestivo es frágil porque no se alimentan adecuadamente, ¿no? El que es muy victimista sufre de histeria y muestra ruidosamente sus emociones con gritos, pataletas. Muchos terminan padeciendo de depresión. También está presente la migraña con mayor frecuencia que otros. Pueden padecer enfermedades raras, ¿no? Esas cosas que no les da a todo el mundo, pero que exigen una atención especial o que son incurables, que van a estar ahí de por vida. Y bueno, esta fue la segunda herida. Y como todavía estamos dentro del tiempo, voy a pasar a la tercera herida, que es la herida de humillación. Un niño con la herida de humillación por lo general vive ese sufrimiento con su madre y se crea la máscara del masoquista. El masoquista encuentra placer sufriendo, aun cuando sea inconsciente, ¿no? Se las ingenia para castigarse o hacerse daño antes de que alguien más lo haga. El masoquista se siente humillado fácilmente por las personas del sexo femenino, además de tender a acusarlas por ello, ¿no? Si tiene una experiencia de humillación con alguien del sexo masculino, se acusa a sí mismo y se avergüenza de su comportamiento o pensamientos ante el otro, ¿no? Y esta herida puede vivirse excepcionalmente con el padre si fue el padre el que lo crió y se encargó de sus necesidades físicas, le enseñó a comportarse, a comer, a qué sé yo. Entonces, esta herida se sitúa en el tener y el hacer, y se las ingenia para poder llegar a ser como los demás desearían que fuera, pero lo que haga o no haga, lo que tenga o no tenga, no aliviará nunca su herida de humillación. El hacer y el ser son sus herramientas para compensar su herida. Se sienten a menudo avergonzados, no se sienten orgullosos de sí mismos, se condenan y tienden a ocultarse, ¿no? Una persona que siente vergüenza siempre se siente culpable. El cuerpo de estas personas se va desarrollando grueso, que es diferente al musculoso o al obeso, ¿no?
que siempre les avergüenza. Aumentan de peso fácilmente, suelen tener el talle corto, el cuello grueso, tensión en el cuello, la garganta, la mandíbula. El rostro suele ser redondo y los ojos abiertos e inocentes, ¿no? Suelen ser lentos al hacer las cosas, tienen un ritmo distinto. Esta herida es la más difícil de reconocer, incluso aunque sea claro para los demás, a la persona que la vive le va a ser muy difícil verse sufriendo de humillación. Tiene facilidad para ocuparse de alguien más para olvidarse de sí mismo. Pero mientras cargue con ese peso, seguirá subiendo de peso. Parece querer hacer todo por los demás, pero se crea limitaciones y obligaciones y así no tener oportunidad de que le hagan nada vergonzoso. Se quejan, pero siguen adelante. Ese tipo de personas se consideran serviciales. No se dan cuenta que al resolver todo para los demás se rebajan y se humillan. Necesitan sentir que no podrían hacer nada sin él. La persona masoquista parece muy controladora, pero es motivado por el temor a sentir vergüenza. Una madre masoquista tiende a controlar la apariencia, el comportamiento, la forma en que visten a sus hijos, su pareja. Si no lo logra, se avergüenza de sí misma, ¿no? Sea hombre o mujer, con frecuencia se ven fusionados con su madre, ¿no? Entonces hace todo lo posible por no avergonzarla. Considera a su madre como un enorme peso que carga, incluso después de que la madre haya muerto, ¿no? Son de la idea que las situaciones embarazosas de la familia deben mantenerse en secreto. Incluso llega al punto de no reconocer sus propios deseos por no disgustar a su madre. Suele ser una persona hipersensible, lo más mínimo lo hiere y hace todo de sí para no herir a los demás y presenta muy poca atención a sus propias necesidades. Se crea un sufrimiento mayor para ignorar sus necesidades. Hace todo por sentirse útil, amado y así se esfuerza a pensar que no sufre humillaciones. Le gusta ser reconocido por su capacidad de hacer reír a los demás y reírse de sí mismo, ¿no? Es expresivo, cuando relata hechos busca que sean graciosos, se considera el blanco de las risas de los demás y de manera inconsciente se humilla y rebaja. Disimula el temor a la vergüenza tras las palabras que lo hacen reír. La crítica más mínima hacia él lo hace sentir humillado o degradado. Por eso critica y minimiza a las personas cercanas. Se considera menos importante de lo que es en realidad. Al hablar, usa la palabra pequeño o usa muchos diminutivos. Cuando usa la palabra grande o grueso o aumentativo, lo hace para rebajarse y humillarse, ¿no? Ay, me veo como un muñecón o me veo, no sé, cosas así, ¿no? La persona que sufre humillación tiende a culparse de todo, incluso a cargar con la culpa de los demás. Los demás nunca pueden hacernos sentir culpables, ya que, a ver, la culpa solo viene de nuestro interior. Pero, bueno. La persona masoquista suele sentirse impotente ante sus seres queridos más cercanos. Cuando se deja culpabilizar por los demás, queda sin saber qué decir para defenderse y se siente culpable. Cuando intentará encontrar justificaciones y explicaciones para restaurar esa paz, ¿no? Al toque va a tratar de excusarse. La libertad es fundamental para él o la masoquista. Significa no tener que rendirle cuentas a nadie, no ser controlado por nadie y hacer lo que quiere cuando quiere, ¿no? De niño no sentía libertad casi nunca. Cuando se siente libre, nadie le pone obstáculos, resplandece y no tiene límites, ¿no? Y en ese momento come lo que sea y cantidades y compra en cantidad y lo que sea, desea ayudar demasiado, trabaja demasiado, gasta demasiado, habla demasiado y después se avergüenza de sí mismo, ¿no? La libertad es el mayor miedo del masoquista e inconscientemente se las ingenia para no ser tan libre. Se busca actividades a diario para no ser libres y le obligan a hacer cosas que no responden a sus necesidades. Otro rasgo es el de castigarse porque cree que así castiga a otro.
Cuando más se culpa, más sube de peso. El sentido del deber es muy importante para estas personas. Con frecuencia actúa de intermediario entre otras dos personas. Hace de amortiguador, busca mediar para que los demás sean felices, se siente responsable de la felicidad de los otros. Su cuerpo se encorva para cargar con lo ajeno, ¿no? Y puede sufrir dolor de espalda. Le gusta verse bien, verse con ropa elegante, novedosa. El desagrado es otro sentimiento común de los masoquistas, ¿no? Evita contactar con sus propias necesidades y hace para otros lo que no haría para sí mismo. Usa expresiones como ser digno o ser indigno. Tiene dificultades en el plano sexual debido a la vergüenza que siente. Algunos males y enfermedades que pueden tener son dolor de espalda, como verán todos cargan con dolor de espalda, sensación de pesadez en los hombros, problemas respiratorios, problemas de piernas y pies, enfermedades del hígado, problemas de garganta, laringitis, por esa dificultad que tienen a pedir lo que quieren. Problemas con la tiroide, irritaciones en la piel, diabetes por mal funcionamiento del páncreas, problemas cardíacos. Y en la alimentación suelen ser extremistas, ¿no? O comen por glotonería o no come más que porciones pequeñas y prefieren alimentos ricos en grasas. Seguramente o te identificaste o ubicaste a alguien que conoces en ellas. Pero si fue así, ojo, no es tu tarea cambiar a nadie, solo tomar las riendas de tus heridas, trabajarte a ti misma, ¿no? Entrar a hacer introspección tuya, porque todo se trata de uno. En cuanto tú resuelves dentro, todo tu entorno se resuelve también, se resuelve la forma en que tú lo percibes. Entonces las formas de pensar, sentir, hablar, de actuar de cada una de las heridas indican una reacción a lo que le sucede en la vida del que va experimentando las diferentes heridas, ¿no? No es algo contra uno, sino es algo que uno simplemente transmite en su actuar, porque es la forma en la que deberíamos reconocernos para poder resolverlo y soltar finalmente esto que venimos jalando, ¿no? Entonces, al reaccionar, una persona no está centrada y no puede estar bien o sentir alegría. Por eso que me parece que es muy útil percatarse en los momentos en que somos nosotros mismos y los momentos en los que estamos reaccionando, ¿no? Cuando empezamos a tomar conciencia y vivimos en presente y nos vamos dando cuenta que, oye, ¿y por qué reaccioné? Esto es parte de la herida. Entonces, por eso yo siempre recomiendo llevar un pequeño diario, una libreta, ¿no? En la que anotamos esas cosas que nos hacen cuestionarnos. O sea, ya entendí cuál es mi herida y ahora esto me está haciendo reaccionar, ¿no? Porque esa herida que se ha encendido cuando éramos niños y han sido emociones no resueltas, o porque nuestros padres no se dieron cuenta, o porque es algo que se vive de manera interna, esa niña no resolvió esa emoción y la va jalando a la vida adulta, y cuando algo le detona esa herida, le mete el dedo en la llaga, la niña pequeña es la que le da pataleta y reacciona, ¿no? Entonces ahí es como nosotros como adultos podemos tomar el control y decir, aguanta, tú estás sintiéndote, qué sé yo, humillada, rechazada, traicionada, la que fuere, porque te han dicho esto que te ha encendido la herida, ¿no? Y comenzamos a ir hacia atrás y a hacer introspección y a tratarnos a esa parte de nosotros como si fuera un niño pequeño al que le explicamos lo que está pasando, para poder ir poco a poco resolviendo y sanando, ¿no? En el episodio 32 expliqué una dinámica que ayuda a sanar estas heridas. Sin embargo, no se trata de un on y off, ¿no? Sino de un recorrido consciente de cada uno que busca aceptar, porque aceptar no se hace tan fácil, ¿no? Y perdonarse. Para esto ayuda mucho el Ho'oponopono, que pueden volver también al episodio de Ho'oponopono. Entonces, cuando uno está en este proceso de aceptarse, puede
repetir y ponerle intención y hacer mucho Ho'oponopono porque nos ayuda a limpiar. Entonces la principal causa de cualquier herida viene de la incapacidad de la persona para perdonar lo que se ha hecho a sí misma o lo que ha hecho a los demás y se siente culpable, ¿no? Que la culpa también es de uno mismo. Entonces es muy importante arreglar las cosas con nuestros padres, porque solo así vamos a empezar a dejar de seguir reproduciendo el mismo patrón, trasladándolo a nuestra descendencia. Mientras continuamos culpando fuera todo lo que te sucede dentro, nunca vas a poder sanar esa herida. Es importante no dejar que el ego nos juegue una mala pasada como lo hace siempre y nos dice, ya, listo, hiciste todo lo que decía y ya, mira qué bien te sientes, ¿no? Nos va a tratar de convencer por todos los medios que ya, listo. Y en realidad es un camino que cuanto más en presente vives, más rápido vas resolviendo, ¿no? O en todo caso, le das un espacio, le dices, sí, te acepto herida, eres parte de mí, pero te puedo controlar yo a ti y no tú a mí, ¿no? Entonces está ahí en su rinconcito, pero le hemos ido enseñando a que no es para tanto. Entonces es importante diferenciar entre aceptar la experiencia de lo sucedido de niños o lo que fuera que nos encendió y aceptarse uno mismo, ¿no? Esta segunda es la más difícil de lograr. Pero como les decía, si vuelven al episodio 32, ahí lo pueden escuchar varias veces o anotarlo. Y en fin. Bueno, y ahora sí, los dejo acá y la siguiente vez vengo con las 2 siguientes heridas que faltan, porque si no se les va a hacer un pan con mango. Ya nos vemos.